Ya. Entonces, miren, las máquinas de estado por lo general usan tres elementos. Vamos a representar como un rectángulo el estado. Pues, le vamos a llamar el estado 1. Y bueno, todos los estados de las máquinas van a estar representados mediante rectángulos. ¿Ok? Ya. Estado 2. Por ejemplo, si fuese el estado de encendido, pues el estado apagado. Entonces el estado 1, bueno, programaríamos todo lo que se deba hacer en el estado apagado. ¿Por qué llamo programar? Porque aquí se debe indicar qué es lo que se va a apagar. Por ejemplo, motores, sensores, etcétera, etcétera. ¿Okay? Puedo dejar incluso en el estado 1 ciertos sistemas, por ejemplo, de sensado, por ejemplo, el sensado de alguna máquina, puedo dejarle activo, ¿no? Porque por algún motivo puede ser que la temperatura vaya a variar. Ya. Y necesitemos controlarla mientras la máquina esté apagada, ¿no? Entonces puede ser eso. Para que suceda la transición de un estado al otro, vamos a utilizar flechas, ¿correcto? Que van a indicar la transición. Por ejemplo, esta es la transición del estado 1 al estado 2, esa flecha, y otra flecha, la transición del estado 2 al estado 1. Ya, no existen aquí flechas de este tipo, ¿no? No existen flechas de este tipo. Ok, entonces siempre hay que poner la transición que va de uno al otro. Y si la otra transición no existe, eso significa que del estado 2 al estado 1 no voy a volver. ¿Ok? Ya. Entonces siempre para cada transición necesitamos su propia flecha y su propia dirección. Ok. Entonces miren, los estados los representamos con rectángulos y vendrían a representar, correcto, un estado de funcionamiento de una máquina. Para pasar de un estado al otro, marcamos las direcciones, más bien las transiciones con flechas, ¿correcto? Y cada transición, es decir, de un estado al otro, debe tener su propia flecha. Okay, entonces, no se olviden que los rectángulos de estados, las flechas son transiciones. Ahora, sobre las transiciones podemos poner también condiciones que se deben cumplir. Por ejemplo, una condición puede ser que pase del estado 1 al estado 2 si se enciende un switch. ¿Correcto? Si, por ejemplo, presiono un switch y se enciende, ¿de acuerdo? Entonces, para pasar del estado on-off. Otra transición puede ser que presiono un switch, pero no escucho el dato, sino escucho su flanco de subida o de bajada. ¿Ya? Si la transición es tipo dato, es decir, si vamos a comparar esto con un valor, utilizamos los corchetes y así se llama la transición, ¿no? Una transición del tipo dato. Si vamos a esperar que suceda un evento o vamos a escuchar que cambie, hay una diferencia de potencial en alguna de las entradas del sistema, la transición será del tipo switch. ¿Okay? Eso quiere decir que no vamos a almacenar en algún registro el dato del switch, sino que más bien vamos a escuchar un flanco, puede ser de subida o de bajada. ¿Correcto? Ya. Y la transición en este caso será una transición del tipo evento. ¿Correcto? ¿Cómo pueden ser las transiciones del tipo evento? Supongamos que esta va a ser la gráfica del tiempo y el encendido de un pulsador. Ok, entonces supongamos que aquí el pulsador o el sistema que va a encender la máquina, o puede ser un pulsador, puede ser un botón, está apagado, ¿no? En el momento que yo enciendo el pulsador o presiono el pulsador para encender la máquina, va a suceder este alto. ¿Correcto? Le vamos a poner como un 1 lógico, ¿no? Ya. Esta partecita de acá arriba será el tiempo en el que dura el pulsador encendido o presionado, ¿no? Cuando quitamos el dedo va a suceder este flanco de acá abajo. Y bueno, retiro el dedo y va a pasar esto, ¿no? Si la transición es del tipo dato, como la que tengo aquí a la izquierda, lo que va a pasar es que aquí toda esta información va a estar almacenándose en un registro de memoria. Por ejemplo, los 8 bits, ¿no? Entonces vamos a tener 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2,
2, 4, 6. Ya. Entonces, en este punto vamos a tener en ese registro 0, 0, 0. Ok. Cuando presiona la persona esto, va a pasar esto, ¿no? Cuando presiona el pulsador, 2, 4, 6, va a pasar esto, ¿no? Entonces, almacenamos un 1 y si en este registro hay un 1, lo que va a pasar es que voy a ir del estado 1 al estado 2. ¿Ok? Ahora, si la transición es del tipo evento, y si la transición es de este tipo, entonces no vamos a almacenar en ningún lugar esta información. Lo que va a suceder es que va a estar el hardware, por ejemplo, el microcontrolador conectado a un pin, y este pin va a estar conectado al pulsador, ¿no? En los dos casos la misma gráfica, ¿no? Tanto para si fuese la transición del tipo dato o la transición del tipo evento. Entonces el hardware va a estar conectado así. En tipo dato, ¿qué pasa? ¿No? En la de la izquierda pasa que si cierro esta llave, entonces al inicio estaba almacenando 0, 0, 0, 0, y cuando presiono la llave, pues, o el switch, va a aparecer un 1, ¿no? Y si aquí en este registro hay un 1 almacenado, entonces paso del estado 1 al estado 2. En el caso del switch sin corchetes, es decir, si escuchamos el evento, va a depender de cómo haya configurado, pero por lo general se configuran para que se escuchen los flancos de bajada. Entonces, ¿qué quiero decir eso? Aquí está presionado el botón, no, perdón, no está presionado el pulsador y aquí presiono. Entonces, el sistema no almacena nada, sino que siente una diferencia de potencial. Correcto, que fue de 0 hacia 1. Ok. Y cuando siente esa diferencia de potencial, yo puedo hacer una transición, por ejemplo, del estado 2 al estado 1, si es que yo estoy escuchando el flanco de subida. Es decir, podemos programar para que el microcontrolador o el sistema escuche este pin, por ejemplo, digamos el digital 1. Digital 1. Okay. Si hay una variación de potencial en el digital 1, ¿correcto? Entonces, lo que va a hacer el sistema es cambiarme de estado, del estado 2 al estado 1. Ya, puede haber otro, ¿no es cierto? Puede haber otro. Por ejemplo, aquí está el pulsador sin presionar, aquí lo presiono, todo este trayecto dura el pulsador presionado y aquí lo suelto. Podemos escuchar el flanco de bajada. Ok, entonces el flanco de bajada lo que va a hacernos es disparar el mismo pin, ¿de acuerdo? Cuando exista una diferencia de potencial. ¿De qué tipo, no? De mayor hacia menor. Entonces no hacemos nada. Ya, ¿cuándo usar cuál? Por ejemplo, si la máquina está encendida, entonces puedo usar este tipo de dato, ¿correcto? Porque ya la máquina está encendida, entonces estoy trabajando con los registros. Si la máquina no está encendida, entonces utilizamos este tipo de eventos porque no tengo dónde almacenar, la máquina está apagada. Entonces la máquina va a escuchar simplemente diferencia de potenciales en los pines y va a reaccionar a esas diferencias de potenciales. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, la base de esto es que las máquinas de estado, para representar sus estados funcionales, necesitamos utilizar rectángulos. Las transiciones se hacen mediante estas flechas, que cada transición debe tener su propia flecha, no pueden existir flechas en doble sentido. Y para que suceda la transición debemos ver si es una transición de tipo dato, es decir, si voy a estar almacenando lo que sucede en ese pin, y si se cambia el dato, pues tomo una acción. O pueden ser tipo evento, ¿no? Entonces estoy escuchando una diferencia de potencial y cuando sucede esa diferencia de potencial, pues voy a pasar de un estado al otro. Ya, todas las máquinas, sea cual sea, no importa la máquina que sea, debe tener dos estados principales. Vamos a llamarlos los estados on, perdón, empezamos con el off. El off. Y obviamente le voy a poner más grande al estado on. El estado on justamente es en donde se va a estar toda la lógica de funcionamiento, ¿no? Tomamos la lógica de funcionamiento. Ya, aquí está toda la lógica de funcionamiento, pero sin ser menos importante, es decir, yo pensaría que con respecto a seguridad, el más importante es este, ¿no? Y aquí estaría el
apagado de servicios. Entonces, miren, cuando estamos apagados, deberíamos aquí programar que todos los motores, como actuadores, y lo que sea que esté actuando estén en cero, ¿no? Debe estar en cero cuando estamos en ese estado. Cuando sucede la transición del off al on, pues ya empezaría el funcionamiento normal. Pero si estamos en este estado, debemos asegurarnos que todo esté en cero, todo lo que en el estado on se levantó. Eso nos da a nosotros la seguridad de que si la máquina se encuentra sin energía y está apagado, significa que todos los actuadores pues están funcionando. Ahora imagínense si la máquina está en on, en este estado on, y hay actuadores que no están funcionando, pues sería la razón de hacer algún mantenimiento o simplemente algo está fallando en el sistema. ¿Correcto? Para eso también, para poder hacer mantenimiento, sirve esto de las máquinas de estado. Hay un problema que cuando nosotros encendemos, es decir, cuando presionamos el switch on-off y le enviamos a nuestro microcontrolador, ¿correcto? Al hacer esto, el microcontrolador no sabe a cuál ir, al on o al off. ¿Okay? Entonces, bueno, si sucede la transición en este sentido y le llamamos a este switch, y aquí pongo esta transición, ¿de acuerdo? Entonces va a ir del off al on. Pero cuando energizo la máquina, cuando energizamos todo el sistema, el microcontrolador no sabe a cuál de estos dos estados acudir, al on o al off, cuando energizamos, ¿no? Todavía no presionamos el switch. Entonces, cuando energizamos, debemos inicializar con el estado off, ¿de acuerdo? Y su nomenclatura es la siguiente. Entonces, déjenme borrar esta línea que estamos. Sería así, miren, esto sería una transición con esta bolita acá, sin dato. Esta se llama una transición por default, por defecto, ¿no? Cuando energizamos la máquina, todavía no hemos presionado el pulsador. Cuando recién energizamos la máquina, el microcontrolador lo que va a buscar es dónde está ubicado esta transición por default. Y nos va a decir, pues aquí vamos a empezar. ¿De acuerdo? Aquí vamos a empezar en este estado. Entonces ahí es donde empezaremos el funcionamiento de la máquina. Como empezamos en off, luego tendrá que suceder o venir el usuario y presionar el switch, ¿correcto? Ya que viene el usuario y presiona el switch, entonces pasaríamos de la transición off a la transición on. Ya, eso vamos a hacer, sí. ¿Puede haber alguna ocasión en que comience la transición en on? Si le pongo la transición, si le ponemos esta transición por defecto en el on, va a empezar ahí en el on. Pero no les recomiendo que hagan eso, ¿no? Porque necesitan un punto de arranque para no volar dedos, para no cortar nada ahí en las máquinas, ¿de acuerdo? Siempre pongan la transición por defecto, la blanca, pónganla siempre en el off. Y en el off asegúrense de que todos los servicios de la máquina estén bajos, o sea, actuadores, motores, todo debe estar bajo en el off. Y una vez que el usuario presiona el switch, o ustedes presionan el switch, pues que arranque la lógica de funcionamiento, que arranque el on. Nunca le pongan en off. ¿Ok? Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es abrir el MATLAB. ¿Ok? Y vamos a abrir la clase. Vamos a abrir un nuevo sketch. Perdón, es un sketch, un nuevo modelo, ¿no? Ya, entonces vamos a bajar hasta donde dice State Flow. Miren aquí en el menú principal, donde dice State Flow. Esta es la herramienta que tiene MATLAB y Simulink para trabajar con máquinas de estado. El MATLAB todavía no se ve, pero sigo en la pantalla de... Todavía no se ha cambiado, permítanme un rato.
Ahí ya ven el escritorio. El MATLAB sí ya. Ya, gracias, Sí. ¿no? Entonces, miren, hacemos un nuevo archivo. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos nosotros al menú principal. Vamos a irnos a esta librería, ¿correcto? Y lo que vamos a hacer es sacar este char. Ya, y lo que hacemos es abrirlo, ¿no? Vamos a abrir. Entonces, este va a ser nuestro entorno para diseñar la máquina de estados. Lo primero que hacemos es aquí seleccionar este que dice State y le ponemos acá. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer ahí es poner el nombre a este estado, le vamos a llamar el estado off. Entonces, miren, ya me puso por defecto la transición por defecto, ¿no? Para que el sistema empiece ahí. ¿Ok? Ya. Luego vamos a poner la transición, el estado on. Entonces ponemos por acá. Le ponemos el nombre al estado on. Ya. Por ejemplo, miren, aquí es medio inteligente esta herramienta, medio más. Si, por ejemplo, copio este estado y le pego, es que ya está el on, ¿no? Si estuviese así, y le pegan, entonces ya les pone, obviamente, el on, ¿no? El on. Ya. Entonces ya están los dos estados de la máquina. Aquí lo que yo debo hacer es establecer qué servicios van a estar abajo, qué servicios van a estar arriba. Y acá lo que vamos a establecer es la lógica de funcionamiento de la máquina. Deben haber transiciones y antes de pasarnos allá, volvemos otra vez a la pizarra. Ya, entonces miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner un switch para encender. Este es el microcontrolador, ¿no? Aquí voy a poner un foco, un LED rojo para el encendido rojo. Vamos a poner un LED verde para el encendido, el rojo para el apagado. Y voy a poner un pulsador aquí así de este tipo, ¿correcto? Vamos a poner un pulsador y este pulsador le voy a llamar switch. Lo que va a hacer este pulsador, pues va a encender la máquina de este sistema, ¿ok? Ya, esa va a ser la lógica. Entonces vamos a utilizar este switch para encendido, pero lo voy a utilizar como un evento. Y vamos a utilizar las salidas del sistema digitales, por ejemplo, Digital Output 1 y Digital Output 2, ¿correcto? Para conectar estos LEDs. Entonces voy a enviar por un lado 1 o 0, por este vamos a enviar 1 0, y por este de aquí lo que voy a leer son altos o bajos, ¿no? Va a depender de cómo diseñemos esto. Ok. Ya, este sería nuestro diagrama para esta pequeña máquina, ¿no? Que lo que en realidad ahorita nos va a indicar si está encendida o está apagada. Nada más, por ahora. ¿Okay? Entonces, vámonos de nuevo a Simulink. Ya, y lo que hago es poner la transición, ¿no es cierto? Ponemos esta transición, ya, que será la transición que me lleva del off al on. Y aquí nosotros ponemos el nombre de la transición. Pues esto tiene que ir de la mano con el nombre de las entradas que quisiéramos ponerle o vamos a poner al sistema. Yo le voy a poner SW como switch, ¿no? Porque ahí voy a conectar un switch para que suceda esta transición. Fíjense que no le pongo corchetes porque voy a utilizar un evento, no voy a utilizar dato, ¿correcto? Entonces no estén corchetes. Lo que quiero decir es que voy a escuchar un flanco de subida o de bajada. Ya. Ahora,
si ustedes, por ejemplo, se fijan en sus monitores o en sus computadoras que tienen ahí, el encendido y el apagado sucede con el mismo botón, ¿cierto? Presionan un botón que dice Power y con el mismo botón apagan, ¿no? Hay máquinas, por ejemplo, que tienen el encendido con pulsador, perdón, sí, no con pulsador, sino con switch de enclavamiento. Si lo han visto, ¿no? Entonces presionan, se queda ahí enclavado, el on, y le quitan el enclavamiento y llegaría al off. Ya. Eso tiene su lógica para cada uno de los elementos que voy a poner aquí. Yo voy a asumir que la máquina encendemos con pulsador, como encender, por ejemplo, un monitor, como encender un computador. No vamos a utilizar un pulsador. Y el mismo pulsador va a servir para apagar la máquina y para encender la máquina. Entonces, bueno, aquí puse para encender. Para apagar hago lo mismo. Miren, nos acercamos al borde del estado. Aparece una cruz, ¿no? Le damos clic y arrastramos hasta el borde del otro estado y aparece la transición. Entonces le ponemos switch también, porque va a ser el mismo botón que va a prender y va a apagar. Ya, ahí estamos. Listo. Entonces voy a declarar esto que está aquí. Acuérdense que el pulsador es algo físico, algo que está conectado fuera del microcontrolador. ¿De acuerdo? Para nosotros, cuando modelemos la máquina de estado, este char, por ahora, ¿no? Por el ejemplo, este char, imagínense que es el microcontrolador. Y todo lo que ponga acá afuera, todo lo que ponga acá en este lienzo blanco, en Simulink, será la periferia, ¿no? Pulsadores, LEDs, etcétera, etcétera. Ya, eso vamos a hacer. Entonces, doble clic. Vamos a declarar este tipo de dato que acabo de ingresar, ¿no? Entonces, para declarar esta variable que acabamos de poner, el switch, vamos acá donde dice char. Char. Añadir, ponemos entradas y salidas. Fíjense ahí, entradas y salidas. Ahora, voy a añadir, acuérdense que el switch es una entrada, ¿no es cierto? Una entrada. Decíamos que si es tipo dato, es que estoy leyendo en un registro toda la información. Y si es tipo evento, entonces voy a leer un evento, ¿correcto? Eso quiere decir que voy a leer un alto o un bajo. Entonces le ponemos evento desde Simulink. Ya. Dice entrada desde Simulink. Acuérdense que nosotros decíamos que el lienzo blanco, lo de arriba, lo que está fuera de esto es como si fuese nuestro mundo físico. Entonces le vamos a decir sí, que venga de afuera. Va a estar conectado en el puerto 1. Sí, apenas es el primero, por eso me dice puerto 1. Y aquí dice que vamos a escuchar. Si dice rising o falling. O también puedo escribir, escuchar los dos, o alguna función especial, ¿no? En especial. Rising significa que voy a escuchar el flanco de subida. Falling, el flanco de bajada. Either, que voy a escuchar los dos. Esto va muy de la mano con el hardware que están utilizando para y los periféricos que están utilizando para la implementación. Ojo que yo estoy utilizando pulsador. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, con un pulsador que utilice rising? Eso quiere decir que presiona el pulsador y se prende la máquina. Apenas presiona el pulsador, se prende la máquina, flanco de subida. ¿Qué quiere decir falling? Eso quiere decir que presiona el pulsador y mientras no quite el dedo del pulsador, no se va a prender la máquina. Entonces, yo recomiendo utilizar siempre el falling. Porque, por ejemplo, puse el dedo y veo que por allá hay algo que no está funcionando, entonces al menos, o por ahí un empleado cerca de algún molino, lo que sea, entonces todavía no quito el dedo y le grito, tengo chance de gritarle, quítate de ahí que ya voy a emprender la máquina. Si le pongo el rising, entonces presiono ya, no me dio tiempo de advertir, ¿no es cierto? Entonces esas van a ser las condiciones con las que vamos a trabajar, falling y rising. Si pongo ambos, ¿no se quedaría tipo bucle? Ahora, si ponen ambas, ahora, miren, con pulsador se recomienda usar estos dos. Si van a utilizar pulsador y pones las dos, ¿qué va a pasar? Presiono, se prende, quito el dedo, se apaga. Pongo el dedo, se prende, quito el dedo, se apaga. ¿Ok?
Con pulsador esta no sirve. ¿Con quién sirve? Es con el switch de enclavamiento, como tienen las máquinas en la fuente de poder. Entonces, enclavo, le dejo enclavado, se prende. Ahí tengo que poner IDER, ¿no? Le dejo enclavado, se prende. Ya cuando termino de trabajar, ya se acabó el día, le quito el enclavamiento y se apagaría. O en realidad lo que se hace es para permitir el paso de energía, ¿no es cierto? Pongo el enclavamiento, permito el paso de energía, ya se terminó la jornada, quito el enclavamiento y ya abro el paso de la energía. ¿De acuerdo? Por eso les decía, es muy importante que ustedes definan también el tipo de periferia que van a utilizar. Si van a utilizar pulsador o switch en este caso. Yo voy a pensar que el tipo de interfaz que estoy utilizando es un pulsador, como el del que utilizamos todos para encender las máquinas. Entonces, lo más seguro de utilizar es el foil. Porque, como les digo, si presiono y vi que por ahí un obrero todavía está cerca de la máquina, pues me da tiempo de gritarle que se retire. Ya. Y aquí podemos poner una descripción de para qué sirve, ¿no? Podemos ponerle que este es el switch de encendido. Y acá lo que vamos a hacer es ponerle el nombre igual que puse en la transición, donde dice name, ¿no? Dice name, SW, entonces le voy a poner SW. Igualito, no puede ser de otra manera. Y no se olviden que el trigger es falling, ¿no? El trigger es falling. Ya. Y le ponemos apply, OK. Fix. Luego le ponemos esto ahí. Ya. Entonces, ahora tendríamos la máquina encendida. Solo permítanme un ratito aquí. Permítanme unos 5 minutos, chicos. Están llamando. Ya, chicos, entonces con el switch encendemos. Ahora, bueno, vamos a darle play para ver qué pasa aquí. ¿Ya? Primero, subámonos un nivel donde el Simulink. Y fíjense que aquí aparece un puerto. Y si se fijan en el símbolo que aparece ahí, miren, es que está como flechita para abajo. Me dice que está escuchando el trigger de bajada. ¿Correcto?
Entonces ahora lo que vamos a poner es en source, signal routing, vamos a poner un switch para simular el switch, ¿no? Lo vamos a poner ahí, el pulsador. Ok. Hagámoslo así, déjame primero guardamos. Files y vas. Y guardamos una máquina de estados, ¿no? Ya. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es ponerle aquí un botón. Aquí le tenemos en dashboards. Y lo que voy a hacer es un pulsador sacar de ahí, ¿no? Porque justamente hay varios interfaces que nos permiten simular el enclavamiento o el botón o el pulsador de encendido. Entonces, miren, puedo utilizar este push button. Ya. Pero antes le vamos a poner una entrada a este evento que habíamos puesto ahí, ¿no? Vamos a sources y le ponemos una constante. Ya esa constante pues la vamos a inicializar en 0. ¿Correcto? Le ponemos en 0, nada más, ¿no? Ya está. 0 y ya está. Voy a enlazar el presionar este botón con esta entrada, ¿no? Si presiono 1, si le dejo de presionar, pues otra vez volverá al 0. Okay, entonces doble clic. Y lo que vamos a hacer es, dice button, le podemos poner el nombre encender. Correcto. Ahora, para asociar esto a una entrada, pues simplemente selecciono el bloque que me provee la entrada. Por ejemplo, este de aquí. Y aquí, miren, me aparece ya el bloque, ¿no? Que le provee la entrada. Simplemente seleccionamos en este radio y ya está asociado esta entrada con este botón. Entonces, cuando presione cuál quiero que sea el valor que entregue, quiero que sea 1. Le ponemos apply, ok. Entonces, cuando yo presione esto, miren lo que va a pasar, ¿no? Entonces, ahí estamos, como si fuese un pulsador, ¿no? Quito el dedo, o sea, pongo el dedo 1, quito el dedo 0. Ya, ahí estaría. Y lo que ahora voy a hacer es mostrar en otra ventana auxiliar, vamos a mostrar lo que pasa dentro de la máquina, ¿ok? Entonces, clic derecho y abrir la máquina de estados en otra ventana. Opening new window. Listo. Entonces, bueno, como la simulación va a pasar muy rápido, vamos a poner aquí inf en el tiempo de simulación. Y ahora sí le voy a dar play. Para que funcione esto, a veces no tenemos instalado el generador de código C. Si ustedes ya trabajaron con Arduino y sus máquinas, entonces esto ya va a funcionar. Si no, bueno, esperemos que arranque esto y vamos a ponerle un código ahí. Ya, entonces miren, ya está arrancando esto, ¿no? Bueno, no pasa nada todavía. Presiono esto. Miren, y es como que si le diera energía, ¿no? Presiona, le mandan un 1. Miren, se apaga, se prende. Ok. Ya, pero algo que pasó, ¿no? Es decir, si le vuelvo a arrancar esto, miren que tenemos ahí un problema. Es como si hubiese programado todo en el setup, si hablamos del Arduino, y nada en el loop.
Entonces, el código va a funcionar siempre y cada vez que yo presione este botón. Miren, si presiono ese botón se enciende recién, es decir, como que llega energía. Presiono el botón y ya se enciende, ¿no? Entonces ahí funcionaría. Vuelvo a presionar y se apaga. Pero fíjense que cuando inicio la simulación, la máquina debería empezar en off, pero no aparece nada sino hasta que presiono el botón. Eso es un error. Más bien, eso es la falta de un bloque más aquí. Miren, entonces ya está simulando y no hay, la máquina no se ha encendido. Y solo va a reaccionar, si es que yo presiono este botón, solo ahí va a reaccionar la máquina. Bueno, eso es porque no tiene un reloj que le dé el timing a esta máquina que está aquí. Ya. Le vamos a poner un reloj. ¿Para qué sirve eso? Entonces, vuelvo otra vez a la pizarra. Primero ya. Miren, sin un reloj, si ustedes se han fijado, sus microcontroladores tienen un cuarzo, ¿correcto? Que sirve para dar el timing, ¿no? Ahí tenemos un cuarzo. Este cuarzo lo que envía son pulsos, un tren de pulsos que le mantienen vivo al microcontrolador. Bueno, yo creo que, no sé si les estoy contando algo nuevo, pero seguro una repasadita no creo que nos haga mal. Ya. Entonces, miren, yo necesito que esta máquina trabaje como cualquier máquina con operaciones lógicas. Necesita un tiempo para leer los periféricos y necesita un tiempo para hacer procesamiento, ¿correcto? Otro tiempo para leer periféricos y escritura y el otro tiempo para procesamiento. Entonces vamos a dividir en dos ciclos a la máquina. Vamos a poner un ciclo que sirve para procesar información. Vamos a hacer un alto, por ejemplo, para procesar información. Y en este bajo lo que vamos a hacer es que la máquina se cierra perdón, en este alto leo y escribo, lectura y escritura. Y en este bajo hacemos procesamiento, como el ciclo de cualquier procesador. Okay. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a hacerle una vuelta de trabajo. Significaría que el microcontrolador o la herramienta hace una lectura de toda la periferia y luego se cierra para volver a procesar. Luego sucede otra vez un ciclo, otra vez leo, escribo y otra vez abajo hacemos procesamiento. ¿Alguien iba a preguntar algo? Ya, entonces estos serían los ciclos de la máquina. Miren, tenemos un ciclo para lectura y escritura. No cerramos, procesamos y otra vez, ¿no? Tomamos decisiones con esa información y otra vez lectura y escritura y así se repetiría. Este sería el periodo de funcionamiento de la máquina. Ok, le voy a dar la mitad de este periodo para el procesamiento y la otra mitad del periodo, la mitad del periodo para lectura y escritura, la otra para procesamiento. Okay. Puedo dividir más, ¿no? Es decir, supongamos que tengo muchas entradas y el procesamiento es bastante simple. En este caso yo he hecho 50-50, es decir, con un 50% del PWM, ¿no? Puedo hacer más, no puedo hacer 70-30. Depende, ¿no? Si tengo muchas entradas o muchas salidas, o si tengo, por ejemplo, que escribir en salidas análogas, eso me va a llevar bastante tiempo. ¿Ok? Entonces, ya está en criterio suyo distribuir, ¿no? El tiempo de lectura y de lectura-escritura y el tiempo de procesamiento. Bueno, como lo nuestro solo son 2 LEDs, el procesamiento no es muy grande, le vamos a dejar mitad-mitad y con eso ya funciona súper bien. Si no, pues a ustedes les va a tocar ahí procesando, ¿no? Ahora, también hay que definir cuál es el periodo. Por ejemplo, pueden definir que el periodo sea igual a 0.1. Eso quiere decir que 0.05 en lectura, 0.05 en procesamiento. O pueden ponerle un segundo. Eso va a depender ya de la tarea que estén resolviendo y cuán rápido quieran que funcione. ¿Ok? Ya. Ahora
volvamos entonces a al Simulink. Lo que quiero decir desde aquí es que el alto, lo que nos dice es el flanco de subida, nos dice cuándo tengo que leer escribir, el flanco de bajada cuándo tengo que procesar. Ya, y lo que vamos a hacer es entonces otra vez volvernos al Simulink. Ya. Seguimos trabajando en esto. Bueno, ese le dejamos a un lado. Y voy a aumentar entonces ese reloj. Ese reloj Y si no simplemente... vemos del Simulink, No, seguimos viendo el pizarro. ¿por qué? Que se demora en pasarse. Ya, entonces veamos aquí. Me cuentan, ¿no? Ahí. Sí, ahí sí. Ya, gracias. Entonces veamos. Le voy a poner ese reloj que no es de un pulsador, no es simplemente un cuarzo que se conecta al microcontrolador, como vemos en el diagrama, y si es externo. Entonces vamos otra vez chart, añadir entradas y salidas, y aquí vamos a añadir un evento de salida hacia Simulink. Entonces le selecciono. Ya. El evento le vamos a llamar clock. Bueno, no hace falta que utilicen, pueden ponerle su nombre, reloj, lo que sea, pero bueno, yo lo voy a poner clock. ¿Ok? Ya. También es algo externo, acuérdense, yo decía, lo que es externo al microcontrolador, pues le ponemos como salida de Simulink. Puerto, yo no sé por qué le va a poner el puerto 1 si ya tenemos que poner el puerto 2. Y seleccioné evento de entrada o puse otra cosa. Salida, cancel, no cancel. Chart, añadir entrada o salida, evento de entrada, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, debió haberme dado el 2. Y porque es una entrada, ¿no? Del Simulink. Ya, ahora, clock. ¿De acuerdo? Y el trigger, acuérdense que vamos a escuchar ahora sí los dos. El flanco de subida para entrada y lectura, perdón, y escritura, y el flanco de bajada para procesamiento. Entonces aquí sí escuchamos los dos. Ojo, flanco de subida, ¿de acuerdo? Para escritura y lectura, flanco de bajada para procesamiento. Entonces necesitamos los dos. Por eso le pongo either, ¿no? Apply. Bueno, aquí podemos, que es el reloj del sistema. Apply y OK. Listo. Entonces, miren, si ahora vamos a simular, ya, no nos va a dar el valor. Porque acuérdense al inicio que aquí estaba solo un símbolo. ¿Se acuerdan que había solo el de bajada? Porque el pulsador solo estaba escuchando el de subida. Puse otro evento, que es el reloj, y él escucha el alto y el bajo. Ahora, lo malo es que para los eventos solo tengo un pin. Por aquí tengo que enviar todo. Entonces, lo que vamos a hacer es fácil. Vamos a resolver ese problema así. Yo lo que hago es, voy a poner esto a zafar un ratito. Voy a irme para Signal Routines y ponemos un MUX. Ya, MUX. Acuérdense que como vamos diseñando, el encendido estaba en el puerto 1, por eso le ponemos ahí arriba del MUX. Y el reloj estaba en el puerto 2. Entonces al reloj le tengo que poner en el puerto 2. El reloj debe ser un generador de pulsos. Por eso vamos a ir a Sources y sacamos este generador de pulsos que está aquí. ¿Correcto? Y le ponemos ahí. Entonces le voy a dar doble clic. Doble clic.
Ok. Este generador de pulsos me va a dar señales cuadradas. 1 está bien, 1 lógico se entendería, un periodo de 10 segundos y vamos a ponerle, acuérdense que el 50%. Bueno, pueden ponerle 1 segundo, 10 segundos. Ahora como estamos en simulación en Simulink, estamos haciendo todo en el modo Lim Loop, todavía no voy a setear los parámetros del tiempo real. Lo que sí voy a ponerles aquí, ¿no? Que si el periodo son 10 segundos, correcto, el 50%, es decir, 5 segundos estén alto y 5 segundos estén bajo. ¿Okay? Entonces le ponemos apply y ok. Entonces, si ahora encendemos esto, lo que va a pasar es que la máquina ya se va a poner directamente en el estado por default. Acuérdense que el estado por default siempre es el off. Ya, entonces miren, cuando le damos play, fíjense, ya la máquina encendió, porque ya está trabajando el reloj, ¿no? Entonces ya encendió aquí. Ahora sí le podemos dar clic en encender y ya está encendido. Y le damos clic en encender. Bueno, debía haber puesto aquí encender rayita abajo, apagar, ¿no? Entonces se enciende, se apaga, y se enciende y se apaga, ¿no? Entonces ahí estaría la máquina. Bueno, ahora, todas las máquinas, todas, absolutamente todas, tienen al menos esta configuración base, ¿no? Es decir, un botón de encendido, pulsador, lo que sea, un reloj que va a dar el timing a esto y va a depender del tiempo real con el que vamos a funcionar. Ya. ¿Qué queremos hacer? Pues, bueno, primero quiero cambiar esto. No le voy a poner rayita abajo, apagar, encender, apagar. Se entiende, ¿no? Que voy a encender y apagar. Ok. Luego vamos a poner aquí entonces un LED. Correcto, voy a ponerle ahí un LED. Y lo que voy a hacer es encender ese foco o apagar. Entonces, miren, para encender un LED o apagarlo, lo que necesito es identificar qué quiero hacer cuando esté en el estado off. Entonces existen varias palabras claves, llamémoslo así. Primero la palabra entry, ¿no? Que quiere decir cuando entre al estado off. Entonces, por lo general lo que se hace es encender un foco rojo indicando que la máquina está apagada, ¿cierto? Entonces ahí, cuando yo miro ese foco rojo, cualquier operador, lo que sea, puede darse una vueltita por la máquina que no es peligroso, ¿cierto? Bueno, que no sea peligroso significa de lo que yo haya programado aquí. Ok, ya. Y también que apague un foco verde que va a ser el indicador de que la máquina está encendida, ¿no es cierto? Es decir, aquí prendemos un foco rojo para decir que la máquina está apagada y apagamos el foco verde que nos indica que la máquina está encendida. ¿Ok? Cuando entre al on, ponemos entry aquí, voy a encender 2 puntos, voy a encender el foco verde. Vamos a ponerle español también, ¿no? Para no estar haciendo una mezcla aquí de idiomas. Rojo. Ya hice la mezcla ya. Foco. LED rojo, LED verde, y aquí le ponemos es igual a 1. Este le pongo igual a 1, punto y coma. Ya. Ahora, miren, cuando vengo acá al on, voy a prender el verde. Pero no voy a apagar el rojo. El rojo lo vamos a apagar aquí con otra palabra clave, le vamos a llamar excite. Y aquí vamos a poner LED rojo igual a 0. Esto quiere decir que, miren, aquí prendo el rojo cuando estoy en el estado apagado. Cuando salgo del estado apagado, apago el rojo. Para decirle al usuario, me fui, estoy en cualquier estado, pero no estoy apagado. Ojo, esto es muy importante, ¿no? Con el foco rojo todo debe ser así. O con el indicador que la máquina está apagada. O no está apagada. Entonces, miren, cuando entro a este estado, enciendo el foco rojo.
Ya, ahí le estoy diciendo al usuario que estás aquí en el foco rojo. Y si salió del foco rojo, le apago aquí, indicándole al usuario que estaré en cualquier lugar. Puede ser que tu programación ahí esté media confusa, no sé qué, pero no estoy en off, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado. Por eso yo recomiendo aquí apagarle el foco rojo al salir del off, indicándole al usuario cuidado, ¿no? Porque estaré en cualquier lugar, pero no estoy apagado. Si de pronto, por ejemplo, ven al foco rojo apagado y nada se mueve, eso significa que o la máquina no está funcionando bien o no hay energía, ¿correcto? Una de dos. O algo está dañado también. También viene la tercera opción. Pero ustedes ya pueden darse cuenta y hacer mantenimiento dependiendo de los estados de su máquina. Bueno, los LEDs se aumentan, ponemos char, añadir entrada, vamos a ponerle ahora dato, ¿no? Dato, porque esto es de escribir un 1 en un puerto, esto es de escribir. Entonces, por eso ponemos dato, dato. Entonces, ponemos dato. Y aquí debemos poner dos datos, ¿no? Un LED rojo. Lo demás le pueden dejar tal cual, ¿no? Lo importante es el nombre que coincida con los de aquí. Ya que veamos un poquito más el código embebido, pues le pondremos más atención, ¿no? LED rojo. Lo importante es que coincida por ahora, ponemos OK. Y también hacemos lo mismo para el red verde, ¿no? Añadir entradas y salidas y ponemos el LED verde. Dani, ya me conecto, estoy terminando una clase. Ya lo creo. Y ponemos un LED verde. Y aquí lo que hacemos es apply y OK. Correcto. Entonces, miren, no importa por ahora, esto no le paremos bola mucho. Ya cuando estemos trabajando con el sistema embebido, pues ya les diré que hay que tomar atención aquí. Por ahora solo le vamos a poner que es un foco y lo que vamos a escribir son ceros y unos. Entonces venimos acá, fíjense, a diferencia de los eventos, las salidas sí me dan un pin para cada elemento, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer por ahora, bueno, ya no me da el tiempo, lo que voy a hacer simplemente vamos a poner un display para que me indique 1, 0. La próxima clase le hago ahí con focos, con todo lo que es necesario, ¿ok? Entonces miren, pongo play. Entonces miren, cuando enciendo la máquina debe decirme que estoy apagado. Entonces debería estar el LED rojo en 1 y obviamente el LED verde debe estar en 0. Esas son las condiciones para que la máquina esté apagada, ¿no es cierto? Cuando presionamos el botón de apagado de nuestro televisor, por ejemplo, se queda un foquito rojo encendido. Miren, ahí está. Voy a prender la máquina, entonces debemos presionar el pulsador. Entonces presionamos el pulsador, se prende la máquina, obviamente se pone el foquito de indicador en verde y el otro se queda en rojo. Este me está diciendo, mira, yo no sé dónde estás, pero apagada la máquina no está. Correcto, voy a ver, está en correcto funcionamiento, de acuerdo. Y apagamos, ya se terminó el día, apagamos, dejamos el foquito rojo y este verde. Entonces, miren chicos, esto es un indicador a ustedes de que las máquinas nunca se apagan. Entran en régimen de bajo consumo energético, entran en régimen de actualización de software, pero nunca se apagan. Las máquinas modernas nunca se apagan. Al menos están prendiendo este LED. Ya bueno, con esa observación me quedo, chicos. Ahí les pondré la pruebita, perdón, el trabajo para la semana. Y tendríamos prueba el día viernes, ¿no? Con esto. Bueno, les dejo ahí, ¿no? Bueno, perdón, la reunión nos llamaron. Gracias. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, dije. Hasta luego. Pase bien.